Bueno, estamos con el doctor Fernando Sempertegui, es docente de la Cátedra de Inmunología de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, de antemano agradecerle por solucionar algunas de nuestras inquietudes. La primera inquietud sería, ¿cuál es la incidencia en nuestro país de problemas alérgicos y sus principales complicaciones? Para comenzar, un saludo muy cordial a ustedes que son alumnos de inmunología o de patología en la facultad, y un saludo a todos los muchachos de su facultad. Me alegra que tengan inquietudes científicas más allá de lo que está estrictamente establecido en los planes de estudio, porque eso es lo que se quiere, jóvenes estudiantes universitarios que tengan esa inquietud de búsqueda científica para potenciar sus conocimientos. Y claro, la alergia es un tema muy interesante. Además, desde el punto de vista de la inmunología, no es tan simple como se presume. Cada vez se identifican más y más mecanismos, de manera que el escenario teórico de la alergia de tipo 1, la alergia inmediata, es cada vez más complejo. Y todavía las respuestas que puede dar la medicina para prevenir y para resolver los problemas no son suficientemente eficaces. Entonces es una entrada muy interesante para tratar este tema. Ahora, el problema de la alergia en el Ecuador no es tan significativo cuantitativamente, porque en Quito, que es una ciudad a 2.800 metros sobre el nivel del mar y que tiene una alta tasa de contaminación ambiental, especialmente partículas que emiten los vehículos por la combustión, y en particular el diésel. Estas partículas son materiales que afectan crónicamente las vías respiratorias, de manera que se produce un fenómeno de inflamación persistente. Y este fenómeno de inflamación persistente facilita las infecciones bacterianas y virales, pero además se presume que facilita el aparecimiento de alergias respiratorias de tipo 1. Sin embargo, investigaciones recientes que hemos hecho en el Hospital Vaca Ortiz, en niños que ingresan con problema respiratorio, para nuestra sorpresa, la magnitud de la alergia no fue la que esperábamos. Lo que sí encontramos, infecciones virales e infecciones bacterianas, principalmente virales, pero el segmento de las alergias de tipo 1 respiratorias fue menos de 1%. Ahora, ¿por qué nosotros encontramos paradójicamente esto? Porque hay mecanismos que en países en desarrollo pueden prevenir el aparecimiento de alergias. Y aunque parezca increíble, los parásitos intestinales que portamos tempranamente se relacionan con menos alergias cuando el niño crece y viene adulto. Es lo que se ha llamado la hipótesis higienista de la alergia. Todavía hacen falta más investigaciones, pero curiosamente estaríamos protegidos con relación a la alergia por estos parásitos que infestan tempranamente nuestro intestino. Y precisamente se ha comparado esta situación con la que viven los países desarrollados. En los países desarrollados, pues, estas parasitosis están bastante bien controladas, están erradicadas. Los programas de salud pública, de dotación de agua, son apropiados, de manera que la población allá ha logrado evitar estos parásitos. Sin embargo, sufren muchísimas alergias. Las alergias estacionales y respiratorias en los Estados Unidos son un problema de magnitud muy significativo. De manera que, fíjese, este contraste tan interesante entre países desarrollados y países en desarrollo, como nos llaman a nosotros. No tenemos tantas alergias respiratorias como habíamos esperado, pero
desafortunadamente padecemos parasitosis. En el fil de la balanza, ¿qué es mejor? ¿Qué es más conveniente? Muy difícil decir. Claro que los parásitos pueden erradicarse y las alergias cuando se instalan son de difícil control, de difícil curación. Entonces, miren, esta es una epidemiología muy interesante que también muestra que hay mecanismos no conocidos sobre la predisposición a la alergia de tipo 1. ¿Y cuál es el mecanismo que se utiliza para identificar los alérgenos a los cuales es hipersensible una persona? Bueno, lo más importante es que el personal de salud que trata personas que tienen problemas de alergia hagan una buena investigación de la historia de la enfermedad para tratar de establecer con qué factor se vincula el problema. Los alimentos pueden ser los primeros en la lista de sospecha, porque como usted conoce, los alimentos que se ingieren se transforman después de moléculas, que son moléculas que actúan intracelularmente, de manera que sin duda hay alergias relacionadas con los alimentos. Eso se conoce muy bien. De manera que una buena historia clínica, una buena conversación bien direccionada con el paciente puede dar pistas muy interesantes acerca de si los alimentos están relacionados. Se sabe que los alimentos que aportan proteína causan este tipo de problemas. El pescado, los mariscos, sin ninguna duda, tienen proteínas alergénicas, la albúmina de huevo también, hay otras proteínas, por ejemplo en el maní, hay personas que tienen alergia, de manera que, primero, buena historia clínica. También pueden ser alergias a los materiales ambientales. El contacto con ciertos químicos puede favorecer el aparecimiento de alergias. Se sabe también que la caspa de los animales domésticos, en particular la caspa del gato y la caspa de los perros, son alergénicos. Ahí hay proteínas que pueden disparar mecanismos de alergia, sobre todo en personas susceptibles. Hay cierto fondo genético en la susceptibilidad, no cabe duda, pero entonces allí tenemos otra situación importante. También polvo ambiental, los ácaros. Nosotros convivimos con ácaros, ¿sí? Y estos persisten especialmente en los ambientes domésticos íntimos, en la ropa de cama, en los colchones. Si los colchones se han usado largamente, con seguridad son una bolsa de ácaros. Y los ácaros tienen una cutícula, una cubierta proteica que puede disparar fenómenos de alergia. ¿El ambiente actual tiene influencia directa en el incremento de los problemas alérgicos en los niños? Es lo que acabamos de hablar. Se suponía que un ambiente al aire contaminado, sobre todo más que con estas partículas, estas llamadas nanopartículas, predispondría a la alergia respiratoria tipo 1, pero no hemos encontrado esa relación en la magnitud que nosotros habríamos esperado. Como digo, podría ser que en contraparte haya otros factores epidemiológicos protectores, como los que hemos discutido. Entonces, este es un aspecto interesante. Ahora, para ir más a fondo en la evaluación de una historia de alergia, usted tiene las pruebas cutáneas con alergenos. Las pruebas cutáneas con alergenos, pero suelen ser altamente inespecíficas. Cuando usted hace la prueba cutánea con varios alergenos, resulta que varios dan lugar a una pápula, y entonces usted realmente no puede decidir solo a partir de esta información. Tiene que cotejar este hallazgo con la historia del paciente. En ocasiones no es fácil. Cuando la alergia se vuelve persistente, crónica, hay un factor que debe ser estudiado, y es la presencia de Helicobacter pylori en el estómago. Eso es. Para mí también fue un hallazgo hace unos pocos años, porque con pacientes que sufrían alergias crónicas, urticarias persistentes, día tras día,
se atenuaban por momentos y otra vez se encendían. Entonces, son pacientes que se desesperan, el médico no logra encontrar una respuesta apropiada y ha dado buen resultado para mí, en mi experiencia, investigar la presencia de Helicobacter pylori. Cuando hay Helicobacter pylori y estas alergias, el tratamiento, la erradicación del Helicobacter con antibióticos disminuye las alergias crónicas, las previene. De manera que es un dato muy interesante, especialmente en la población ecuatoriana, en la cual un alto porcentaje es portador del Helicobacter pylori en el estómago. En algunas personas es una bacteria silenciosa que puede permanecer por años y un día de esos debutar con una gastritis severa y hasta con cáncer. Pero en otras personas se da manifestaciones y una manifestación que no puede ser digestiva, puede ser la alergia, puede ser la urticaria persistente crónica. Entonces ahí tenemos otro factor epidemiológico muy interesante. ¿Qué tiene que ver? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo así esta bacteria del estómago, el Helicobacter, dispara la alergia? Se presume también que hay proteínas de la cubierta bacteriana que implican mecanismos de sensibilización a favor de fenómenos alergénicos. Doctor, si bien es cierto, los problemas alérgicos están relacionados genéticamente, ¿existe algún estudio o pruebas que intervengan a nivel genético para eliminar este tipo de problemas de alergias? Bueno, hay la historia familiar. La historia familiar puede decir si hay un fondo genético. Entonces, hay personas que dicen, es que mis hermanos, mis papás, todos somos alérgicos. Entonces, allí, sin ninguna duda, hay un mecanismo genético de base que predispone. Por sí solo no explicaría la alergia. Es necesario, pero no es suficiente. Así decimos en ciencia. Sin ninguna duda hace falta un factor ambiental, ya sea del aire, de los alimentos o de otro tipo. Pero sí hay factores genéticos que pueden predisponer. La historia familiar puede dar una pista bastante segura. Ahora, ¿dónde está? ¿De qué genes estamos hablando? Y esto es interesante. Resulta que todos los seres humanos heredamos del padre y de la madre sets, conjuntos de genes. Y en la membrana de nuestras células inmunitarias hay unas moléculas que han sido heredadas del padre y de la madre. Y estas moléculas en las células inmunitarias participan en las respuestas inmunológicas. Y lo que se conoce es que algunas de estas moléculas heredadas del padre o de la madre tienen que ver con el desarrollo de alergias de tipo 1. Estoy hablando de las moléculas llamadas del mayor complejo de histocompatibilidad o HLA en los humanos. Todos heredamos estos genes de nuestros progenitores, son como nuestra marca personalísima. Incluso con esas moléculas se han establecido las pruebas de paternidad. De manera que, muy interesante, por ejemplo, se sabe que la molécula HLA-B27 se relaciona con mayor disponibilidad de alergias. ¿El ecuatoriano a qué tipo de alérgeno es más hipersensible? Me parece que el ecuatoriano es más hipersensible a los alergenos domésticos, que tienen que ver con caspas de los animales, pelos de los animales y ácaros. Porque nosotros estamos empezando a desarrollar cada vez más una convivencia estrecha con estos animales y forman parte de nuestro ambiente íntimo, de manera que tenemos un poco que pagar el precio de tener las mascotitas si es que no las sabemos cuidar bien, porque hay que cepillarlas debidamente fuera del ambiente doméstico, evitar tener alfombras y aspirar debidamente al ambiente doméstico. El otro factor también doméstico es la persistencia de colchones y de almohadas largamente utilizadas, que son un fondo de ácaros alergénicos. Yo creo que este es ahora el factor principal, es un factor doméstico. Si a eso se suman viviendas mal ventiladas, que puede existir, si además hay fuentes de humo dentro de la casa que mantienen una persistente inflamación de las vías respiratorias, entonces allí tenemos varios mecanismos vinculados que tienen que ver con la alergia.
Y para terminar, para el tratamiento de shock anafiláctico se utilizan corticoides como dexametasona, hidrocortisona o betametasona, puede ser, siendo estos un salvavidas para el paciente. ¿Podría alguna persona ser alérgico a este tipo de sustancia? Bueno, primero, en caso de shock anafiláctico, el corticoide no es la droga de elección. Pueden utilizar adrenalina o norepinefrina. Eso es crucial para contrarrestar el fenómeno de la vasodilatación con vasoconstricción, porque ese es el problema. Se suele utilizar simultáneamente como apoyo los corticoides, pero en general los corticoides actúan más tardíamente. Pero cuando usted tiene un shock anafiláctico, usted tiene que resolver una situación de emergencia y tiene que utilizar una droga que actúe rápidamente y el corticoide no lo hace. Entonces el corticoide es un apoyo para abatir la producción de linfocitos, para abatir la expansión clonal de linfocitos y con eso evitar que el problema se agrave en los siguientes días. Pero entonces esa es la función del corticoide en el shock anafiláctico, no es la droga de elección. Y desde luego no hay alergias a los corticoides, porque el corticoide actúa como represor genético de la mitosis, de la proliferación de linfocitos, de manera que ese es el mecanismo por el cual contribuye a disminuir la masa de anticuerpos que circulan y que están implicados ya en el mecanismo final de la alergia. Ya, doctor, muchas gracias. De parte de la Facultad de Odontología le agradecemos mucho su contribución. Saludos a ustedes, gracias por la entrevista a ustedes, gracias por haber atendido mis clases en la Facultad de Medicina. Saludos a todos los muchachos de odontología.